Retomamos algunos conceptos que recién hablaba Julia y daba la lista de los alimentos que más aumentaron, una inflación galopante que siempre afecta a los sectores menos pudientes, a los sectores más vulnerables. Uno de ellos es el sector de jubilados y pensionados, que evidentemente será muy difícil que pueda, aunque sea acercarse los aumentos a lo que ha sido la inflación del 2018. No sé si habrá alguna estadística, pero por supuesto está Andrea Falcone para hablar sobre este tema y sobre el sector más vulnerable. Andrea, bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cuánto perdió el jubilado? Bueno, vos decías, Costantini ya no es billonario, los jubilados ya no son pobres, te diría que son indigentes. Este año perdieron el 20% de poder adquisitivo, 20% de poder de compra. Traducido a números, un jubilado perdió este año en poder de compra un haber y medio. Es como si hubiese cobrado 13.200 pesos menos. O sea, estamos hablando de mucho para una persona que cobra 8.300 pesos en la mano, ¿sí? Porque cobran 8.600 brutos, pero le quedan en la mano 8.300 pesos. Entonces, el número es impactante, ¿sí? Tienen menos de 150 pesos para comer por día y con lo que van subiendo los precios ya no les alcanza con visitar los diferentes supermercados con las ofertas de la semana, sino que tienen que restringir cada vez más lo que compran. Andrea, cuando uno ve la fórmula, o en realidad lo que ha sido la defensa del gobierno, la fórmula de movilidad, tiende a pensar que con esta inflación atípica en el mundo que vamos a tener en el 2018, debería impactar, entre comillas, positivamente el año que viene en la fórmula de los jubilados, 70-30. Sí. Eso, ¿ahí se puede hacer un estimativo o no? Sí, se puede hacer un estimativo que va a superar el 42% la movilidad del año que viene. Pero, digamos, más allá de la fórmula, ¿no? Que nosotros podemos o no discutir qué fórmula se eligió. Lo concreto es que no se mejoró el tiempo en el cual el jubilado recupera ese poder adquisitivo. Porque si bien lo hicieron trimestral, lo patearon un semestre. Claro. Con lo cual, lo que en junio perdió el jubilado, antes lo recuperaba en septiembre y ahora lo recupera en marzo. Esa, digamos, a un nivel de inflación de casi el 45-50%, quién sabe en cuánto va a terminar, la realidad es que esos meses hacen que el jubilado pierda tanto y que el impacto sea enorme. Y de estos alimentos que recién mostraba Julia, ¿cuáles son los que consumen indispensablemente un jubilado? Bueno, o sea, ¿de cuál no puede prescindir para cocinar? Nosotros, no piensen aceite. Exacto, hicimos hace un par de meses la canasta, recorrimos las ofertas de la semana. Carne, 100 gramos por día. 100 gramos por día prácticamente es un bifecito milanesa, ¿sí? Les alcanza para alguna fruta, un mate cocido con galletitas y en general no les alcanza para cenar. Con lo cual, muchos van a decir, porque lo he escuchado, que el jubilado no tiene por qué comer carne o que el jubilado no cena. Digamos, el jubilado es una persona y trabajó toda su vida para tener un salario digno que le permita poder hacer las 4 comidas si es que así lo desea. Sí, inevitablemente necesita de una ayuda importante de un familiar, porque si no, no puede ser. Pero la crisis es general esa. Claro, estaba pensando eso porque siempre a los jubilados les faltó. Nunca estuvieron holgados los jubilados en este país, ni siquiera con la restitución de los fondos de pensión. Al menos en los últimos 30 años. Sí, bueno, claro, exactamente. Regreso a la democracia para acá, después no debería leer un poquito más. Ahora, lo cierto es que cuando había poder de compra, vos tenías un hijo, un nieto, un familiar, lo que sea, que te ayudaba, que te podía ayudar. Ahora, bueno, pero también, digamos, yo lo he dicho muchas veces, yo voté este gobierno, equivocado o no, digamos, yo hice esa elección y con lo cual, digamos, lo que yo te digo son datos concretos y duros. Bajo el gobierno anterior, el jubilado superaba el 60% del poder de compra de la canasta básica y hoy no llega al 40%. Esto es un dato duro y concreto, es una realidad. En procesos inflacionarios tan marcados, con recorte en la tasa de sustitución. Porque tengamos en cuenta que hoy cuando te jubilás con una jubilación más baja que antes, porque en diciembre se cambió la fórmula. Se cambió la fórmula de movilidad, entonces tardás 6 meses más en recuperar el poder adquisitivo que perdiste. Te recortaron prestaciones del PAMI, te bajaron la cobertura de los medicamentos. Son todas cosas que atentan. Y el tarifazo, porque vos hablabas de las tarifas recién de luz, de gas. La realidad concreta es que el jubilado no siempre tiene acceso a la tarifa social. ¿Por qué? Porque por ahí alquila y el propietario no blanqueó ese contrato, entonces no tiene forma de acceder a la documentación y no tiene tampoco un hijo que lo ayude, porque el hijo también está en una situación crítica o le vinieron 10.000 pesos de luz. Entonces, la situación del jubilado hoy es concreta,
es muy complicada y el jubilado no puede esperar. Ahora, Andrea, te pregunto algo. Vos decías recién, y te lo tomo porque lo dijiste vos y lo incorporaste. No solamente vos, de hecho hubo muchísimos argentinos que votaron jubilados también a este gobierno y Exacto. muchísimos jubilados. Exacto. Esa era mi pregunta. De hecho, fue en ese universo fue mayoritaria la cantidad de gente, de jubilados y jubiladas que votaron al presidente. ¿Crees que lo que pasó en estos 3 años impacta en una decisión que puedan tomar los jubilados el año que viene, aun si la movilidad en 2019 supera la inflación? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo te hago más allá de, digamos, dejamos al lado la reparación histórica, que fue beneficiosa para algunos jubilados que no iban a hacer juicio y recibieron un incremento, ¿sí? No es el incremento que les correspondía y en algunos casos fue una suma ridícula. Ahora, los jubilados están dejando de pagar las facturas de luz y de gas. Eso es un dato concreto que yo te doy. Cuando le corten la luz, ¿vos pensás que sin luz van a ir a votar este presidente? Yo creo que no lo van a votar más. Digamos, en algún momento el ajuste siempre fue el jubilado. Siempre fue el jubilado bajo este gobierno. Entonces, ese sector es el más golpeado. No creo que lo vuelvan a votar. Me escriben muchos y muchas, jubiladas y pensionadas, jubilados y pensionados. Juana me dice, somos de los 30.000 que cobramos rentas vitalicias y nadie habla de nosotros. Necesitamos cobrar el haber mínimo. ¿Qué solución nos puede dar? Bueno, eso es uno de los anuncios que hizo el gobierno, que les iba a completar el haber mínimo a todos los jubilados que cobran, que son ex AFJP, capitalización, que cobran 300 pesos, 500 pesos. Eso ya es más que indigencia, es ridículo. Hay muchísimos casos que cobran menos de 1.000 pesos. Siguen, digamos, no hay una solución definitiva por parte del gobierno. Tienen que hacer juicio, ¿sí? Tienen que hacer un amparo en sede judicial, que es un juicio que dura unos 2 a 3 años, y reclamar por vía judicial el complemento al mínimo y el pago del retroactivo. Ernesto dice, no quiero aceptar la reparación histórica porque me ofrecen 400 pesos más. Quiero reclamar por mis 35 años de aporte. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, esos son los casos que veníamos viendo, donde la oferta de reparación histórica es ridícula, es muy baja. Son personas que tienen muchas veces muchísimos aportes y que si hacen un juicio no reciben 400 pesos, reciben 4.000, 5.000, 6.000 pesos. Con lo cual, el que no quiere aceptar la reparación histórica simplemente la rechaza. Si tiene intenciones de reclamar lo que le corresponde, como es el caso de él, hace juicio, y el que no, bueno, cobrará los 400 pesos o nada. Y Elena, otra de las consultas interesantes. Tengo 66 años, pensaba seguir trabajando hasta los 70, pero me dicen que si espero me jubilo con menos plata. ¿Qué me conviene hacer? Bueno, como te decía, las jubilaciones hoy salen más bajas de lo que salían antes. La posible reforma que se viene, ¿para dónde pensamos que va a ir? Para seguir bajando la tasa de sustitución. La tasa de sustitución es con cuánto de mi último sueldo me jubilo. Como las van a bajar, entonces yo le diría a los que están esperando, extendiendo su jubilación, que no esperen mucho más porque esa reforma no los va a beneficiar. Es un punto importante para mucha gente que está dudando. Gracias, Andrea, muy amable como Gracias, siempre. doctora.